¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Sebastián Bautista y como proyecto teórico hoy les vengo a hablar del efecto Cherenkov. Quisiera comenzar preguntándoles qué pasaría si les digo que hay situaciones bastante específicas en las que partículas pueden superar la velocidad de la luz. Probablemente digan que estoy mal o que se están violando las leyes de la relatividad, de la física en general. Y bueno, fue algo que Pavel Cherenkov en 1934 descubrió que es posible, como les repito, bajo ciertas condiciones que vamos a ver más adelante. Y a pesar de que no pudo explicar este fenómeno de manera formal, de manera teórica, publicó sus primeras observaciones en unas cartas al editor, el cual lo nombró como Visible Radiation Produced by Electrons Moving in a Medium with Velocities Exceeding that of Light. Y bien, ¿qué es el efecto Cherenkov? Se trata de la emisión de radiación electromagnética cuando sucede esta condición en particular, que una partícula cargada, por ejemplo un electrón, un protón o un muón, se mueve a través de un medio más rápido que la velocidad fase de la luz en ese mismo medio. Suena un poco confuso, pero bueno, si recordamos que la velocidad de la luz en el agua es de aproximadamente 0.75 c, entonces es posible acelerar una partícula que esté acotada entre mayor que 0.75 c, pero menor que c. Es decir, nunca vamos a superar la velocidad de la luz en el vacío, que es una aclaración muy importante. Y en general se cumple esta pequeña igualdad, que es que la velocidad de una partícula tiene que ser mayor que la velocidad de la luz en el vacío sobre el índice de refracción. Esta radiación electromagnética por lo regular tiene un color azul. Vamos a explicarlo también más adelante por qué es de color azul y se aprecia principalmente en reactores nucleares, pero tiene muchas más aplicaciones que también las vamos a comentar. Del lado inferior derecho quiero representar que el efecto Cherenkov es bastante análogo a lo que sucede cuando un avión rompe la barrera del sonido. A medida que el avión se mueve, su frente de onda también, la velocidad que emiten sus motores, la velocidad del sonido, perdón, que emiten sus motores, generan una especie de efecto Doppler y cuando superan la velocidad del sonido en el aire, se empieza a generar un cono característico que es apreciable visualmente, y sucede algo bastante similar con la luz, que a continuación veremos. Antes de seguir, quiero hablar del descubrimiento de este efecto, y bueno, nos situamos en 1934, en aquella entonces Unión Soviética, y una época en la que se estudiaba bastante la fluorescencia, la fosforescencia, todos estos espectros de emisión, de absorción, en general la interacción de la luz con la materia, la espectroscopía. Y justamente Pavel Cherenkov se encontraba experimentando con materiales radiactivos y haciéndolos interactuar con materia. En este caso empezó a notar que cuando tenía una fuente de rayos gamma o partículas beta, electrones, se emitía una luz particular. Y bueno, fue formalizando un poco más su experimento, como se puede apreciar en el arreglo experimental. Usó una fuente de rayos gamma, un filtro con una placa de plomo de 3 milímetros delgada, pero el plomo ayudaba a filtrar solo la radiación con la que él quería trabajar. Del lado contrario, un espejo, y en el centro un recipiente cilíndrico de vidrio bastante delgado para que no interfiriera con la trayectoria de la radiación. Y bueno, con el espejo podía hacer que se capturara toda la radiación en una película fotográfica que se encontraba en la parte superior, perdón. Y bien, la fuente de rayos gamma provenía del radio 226, un elemento bastante pesado,
Y a pesar de que los rayos gamma por sí solos no emiten luz, lo que sucedía era el efecto Compton dentro del recipiente, ya que dentro de este se encontraba agua y benceno, que fue con lo que Pavel experimentó. Y bueno, cuando los rayos gamma interactuaban con el agua, se producía efecto Compton, liberando electrones, los cuales eran acelerados con una velocidad mayor que la de la luz en este medio. Del lado derecho adjunto las evidencias experimentales que muestra en su artículo. Como les repito, usó agua y benceno. Entonces, también por la época no tenían la tecnología de cámaras que hay hoy en día, por lo tanto dejó en un tiempo de exposición de 3 días, 72 horas, y bueno, los resultados son los que se muestran del lado derecho. Logró capturar la siguiente imagen. Aquí hubo pausa. Y bien, ya explicamos en qué casos surge la radiación Cherenkov, sin embargo nos falta explicar de dónde surge esta radiación, cómo es que se produce. Ya explicamos en qué casos, ahora vamos cómo es que surge. La respuesta a manera general es la polarización del medio, ya que estamos hablando de una partícula cargada eléctricamente en movimiento. Esta genera su campo eléctrico y mientras se mueve en el medio, por ejemplo en el agua, va a comenzar a polarizar las moléculas del agua a su alrededor, generando millones de dipolos, los cuales van a responder dependiendo del caso en el que estemos trabajando. Aquí lo separamos en, bueno, en 4, pero en sí son 2, ya que A, B y C, el caso A, B y C son el mismo, donde la velocidad de la partícula aún no supera la de la luz en el medio. Lo que sucede en este caso es que los átomos sienten de manera instantánea su campo eléctrico en tiempo real, ya que pues, la información se propaga a la velocidad de la luz en el medio. Es algo prácticamente instantáneo, lo cual genera que se polaricen de forma ordenada y simétrica. A su vez, su campo eléctrico va desapareciendo suavemente y no se emite radiación. Por otro lado, en el caso D, tenemos ya que se está formando este cono de luz, se le llama cono de Cherenkov, cuando B es mayor que C entre N, y bueno, aquí el electrón supera ya la velocidad de fase y su campo eléctrico, digamos que no alcanza a avisar a los átomos y genera una polarización retardada, y en lo cual en respuesta se produce una reorganización no simétrica, una polarización asimétrica. Y bueno, a manera general del caso D podemos decir que la partícula en movimiento polariza a los átomos de alrededor con un desfase, y cuando vuelven a su estado normal, cuando se relajan, lo hacen de manera coherente. Como podemos ver en la imagen del lado derecho, estamos representando como una partícula al moverse genera frentes de onda de luz que se superponen de manera coherente, que estamos hablando de X1, X2, X3, formando precisamente el cono de Cherenkov. La imagen del lado izquierdo es otra representación gráfica, y haciendo un poco de trigonometría vamos a llegar al ángulo de Cherenkov, que justamente también sí lo describió Pavel, el cual es el coseno de teta. El ángulo de Cherenkov va a ser 1 entre beta por n. Beta va a ser el cociente de la velocidad de la partícula, es decir, su velocidad sobre c. Y bueno, podemos notar que con algunos datos de la velocidad de la partícula y el índice de refracción podemos conocer el ángulo con el que se está produciendo este cono de luz. Siguiendo, como les mencioné anteriormente, Pavel Cherenkov no describió completamente este efecto. Fueron, sin embargo, sus colaboradores en el año de 1937, Frank Tam, Ilya Frank e Igor Tam, donde formularon de manera teórica la siguiente expresión que nos
nos describe la radiación emitida por unidad de longitud y de longitud de onda, donde pues, bueno, es 2pi por alfa es la constante de estructura fina por el número de carga sobre la longitud de onda al cuadrado por el siguiente cociente de 1 menos c cuadrado sobre b cuadrado por n al cuadrado. Algo que quiero recalcar aquí y que puede surgir la pregunta es por qué la radiación de Cherenkov es en su mayoría de color azul. Y bien, pues la respuesta es que se genera un espectro continuo. En la imagen A se está graficando la expresión mostrada en pantalla, donde vemos que es un espectro continuo que su pico de intensidad se encuentra en las longitudes de onda más cortas, lo cual corresponde al color azul. Es por eso que en la mayoría de los casos la radiación que vemos es de color azul. Además, aunado a que el ojo humano es más sensible al azul que, por ejemplo, al violeta. Algunas de sus aplicaciones, la primera de ellas que anotamos aquí, es que podemos verificar un correcto funcionamiento en las centrales nucleares, ya que sabemos que se usan combustibles como el uranio, que al interactuar con un neutrón se produce una reacción nuclear, una fisión nuclear, que separa este átomo pesado en dos más ligeros, pero también genera protones, electrones, otras partículas cargadas, las cuales son aceleradas a velocidades mayores que la del agua que se usa en la mayoría de las centrales nucleares, produciendo la radiación de Cherenkov. Otra aplicación es el Super Kamiokande, ubicado en Japón, que es un detector de neutrinos. Como sabemos, los neutrinos no tienen carga, entonces es muy difícil que interactúen con la materia en general, pero pueden interactuar con neutrones mediante la interacción débil, produciendo, si se trata de un neutrino electrónico, reaccionan con un neutrón para dar un electrón, y este electrón sí tiene carga y sí genera su radiación de Cherenkov. Es un proyecto, como les digo, ubicado en Japón, muy, muy grande. Tiene agua en el centro y alrededor lleno de fotoceldas, las cuales detectan esta luz. Por último, también quiero mencionar que la radiación de Cherenkov funciona como un detector de rayos cósmicos, ya que estos provienen de la galaxia o de lugares extragalácticos, y al llegar a la atmósfera se produce una cascada de partículas, y muchas de estas partículas sí pueden superar la velocidad de la luz en el medio, generando este característico cono de color azul. Y teniendo detectores en la Tierra, podemos saber, por ejemplo, la dirección de donde vienen estos rayos cósmicos. Las referencias que usamos para este video, muchas gracias.